Bienvenida mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar ahí, nuevo video de Last Day on Air. Hoy tenemos un video muy especial porque vamos a estar cambiando el diseño de base y te voy a estar enseñando algunos tips y algunos consejos que tenés que tener en cuenta para armar el mejor diseño de base, ¿sí? Yo te voy a mostrar lo que sería el perímetro y por qué tenés que armarlo de esta manera, y vos puedes hacer el diseño de interior igual al mío o puedes hacer el diseño que más te guste a vos, pero siempre tenés que seguir los tips que te voy a estar dando a continuación. Así que no te pierdas este video y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. Y acá atrás los códigos de la última semana del mes de mayo. Ahora sí, vámonos para el juego que tenemos que romper todo. Bien, estamos acá dentro del juego, sí, podemos ver que tengo la base. Despídanse de este diseño. Recuerden, yo al inicio del juego, hace 5 años cuando empezó, me copié del diseño de Rio Major. Me acuerdo, había hecho un diseño chiquito primero, después yo había hecho ese, después lo modificó a uno más grande, rompí la base y lo volví a cambiar el diseño de Rio. Y después, cuando el Chicha sacó este diseño, que es el actual que tenía antes de modificarlo, ya le hizo 10.000 modificaciones obviamente. Yo me había quedado con el diseño del Chicha. Y bueno, hoy en día toca hacer el diseño propio, ¿sí? Así que vamos a tirar abajo todo esto y voy a estar mostrándole cómo armar el nuevo y por qué tienen que armarlo de la siguiente manera. Así que corto el video y ahora va a estar la base vacía. Bien, y acá seguimos dentro del juego. Ya rompí lo que es los muros que no voy a estar usando, ¿sí? Rompí varios muros, tuve que romper, bueno, acá vamos a hacer la entrada, entonces tuvimos que rompí algunos muros nivel 4. Acá saqué muchos, porque yo esto de esta curva lo había hecho en muro nivel 4 y los pisos nivel 4, pero voy a estar moviendo el garage para acá, así que he roto varios muros nivel 4 por suerte, y gracias a Dios en Last Day on Air sí te devuelven los materiales. Fíjense todos estos muros nivel 3 que rompí. Acomodamos, fíjense, todos estos nivel muros 3 que rompí, nivel 4 y me devolvieron el acero. Acá tengo más. Y si ustedes se fijan, miren todo el acero que me devolvieron, todo este coso lo saqué. No era hierro, ya lo tenía ahí, ¿no? Pero me devolvieron muchas cosas de las que usamos al romper. ¿Sí? Cada vez que ustedes rompen un muro, ¿sí? Fíjense que yo tengo la mochila vacía. Voy a romper nada más que uno para que vean que es así. Y yo selecciono un muro, lo destruyo. Fíjense que 11 ladrillos y 6 tablones de roble, ¿sí? En realidad nosotros para subir un muro nos piden 10, pero bueno, nos devuelven 6, ¿sí? ¿Estamos perdiendo algo? Sí, estamos perdiendo algo, pero no es tanto como, sí, no, como en Frostborn, por ejemplo, que no te devuelven nada, ¿sí? Entonces, bien, vamos a agarrar lo que es la madera, todo explicando el porqué de este diseño. Bien, y acá estamos con el diseño terminado, sí, vamos a mostrarlo un poquito primero por arriba, a ver si podemos darle zoom. Pasa que justo es de noche, pero bueno, voy a hacer un recorrido y ahora te voy a explicar el porqué de esto. Entonces, la entrada principal la movimos para acá abajo, ¿sí? Acá quedó el baño ácido y este espacio donde se pueden poner cosas. Entonces la entrada principal, como digo, está acá. Acá tenemos, bueno, nuestro cadáver, nuestra cocina. Acá tengo que poner algunos bancos. Obviamente que los cofres están mezclados. Por ejemplo, tengo ropa acá que no tiene que ir, pero están mezclados los cofres. Los ubiqué, pero no los acomodé todavía. Después, obviamente que hay que subir todos los cofres de nivel una vez que suba la base. Primero fíjense que todavía tengo muros al 1 que tengo que subir, pero como digo, acá va a estar la cocina. Si tuviese el adorno de la chimenea podría ponerlo acá. Acá quedó la cocina para cocinar el pescado. Después, una vez bien pegado a lo que es la entrada, ¿sí? En realidad la alfombra está ahí, pero la alfombra la podría poner en otra ubicación más céntrica, pero bueno, la alfombra donde sabemos que si nosotros morimos, arrancamos en este lugar. Si yo, como digo, la podría poner en la alfombra por acá en el medio, cerca del centro, ¿no? Pero bueno. Entonces la entrada principal, acá tenemos el primer taller, sí, que tenemos la parte de piedra que están procesando en todo momento, los dos bancos de trabajo de madera con las dos fogatas y obviamente que queda un poco de espacio libre en esta pared y demás. Acá tengo otro espacio libre, acá tenemos una salida lateral, ¿sí? La idea es hacer pocas salidas porque cuanto más puertas pongamos, más materiales vamos a tener que necesitar después para subir. Acá quedó el taller de, bueno, el banco reciclador, el banco del armero para modificar las armas con una salida lateral por ahí. Acá es donde teníamos el taller que quedó todo destruido y pusimos muros. Ahora voy a comentar el tema de por qué tantos muros nivel 1 ahí. Bueno, acá tenemos la compactadora esa. Pasamos a lo que es el living. Acá está la torre, la radio donde se llaman los saqueadores, un poco de planta y demás. Acá tenemos el gimnasio para hacer un poquito de fierro. Ahí la musiquita, punchi punchi. Después obviamente que tengo que adornar y acá llegamos a lo que es la habitación, ¿sí? Tenemos
en la cabeza del ciego, el sillón para apreciar la cabeza, tenemos el lugar para cambiar, me falta el espejo que todavía no lo pude hacer, mi humilde cama, el maniquí, un poquito de arma y demás. Y yo podría poner, como digo, el tapete de bienvenido acá en la habitación, cosa que si yo muero, quiero, tengo el maniquí con la ropa, tengo las armas, tengo el para cambiarme y acá tengo mi habitación donde tengo toda mi ropa, así después lo tengo que subir de nivel. Como digo, seguimos con los talleres, lo que es tela y lo que es el tema de los clavos, las placas y demás, con sus cofrecitos, cada uno ubicado, 3 cofrecitos más que suficiente para esta zona. Y acá tenemos el taller de los hornos donde están fabricándose el acero y demás. ¿Sí? El acero está siempre en constante movimiento, haciéndose acero para subir los muros. Y tenemos lo mismo, 3 cofrecitos y una salida lateral que nos va al huerto. Ahora vamos a hablar del huerto, ¿sí? Y el centro principal tenemos un centro de 2x2 con 4 cofres, más que suficiente. 4 cofres, los más valiosos va a estar acá. 2 cofres van a ser de armas y 2 cofres va a ser de recursos importantes, como puede ser las piezas de motor y cosas así que sean exclusivas, el carbono, las llaves estas. Va a estar centrado en el 2x2 y después rodeado por un 4x4 también con muchos cofres ahí alrededor. Entonces obviamente que después de que suba el exterior, lo primero que tengo que hacer es subir este 2x2 a nivel 4 y después el 4x4, ¿sí? Y después, bueno, obviamente como digo, tiene otra salida acá para ir a lo que es el huerto o para la salida principal, ¿sí? Acá está el garage y salimos. Y fíjense que me quedó, creo que una línea acá alrededor del garage y este espacio acá también está libre, que por ejemplo acá es donde vamos a estar plantando. Por ejemplo, yo este árbol rosa lo tengo plantado acá, pero la verdad que si consigo otro lo voy a estar plantando en este lado. Sí, recuerden que hay muchos adornos, está el semáforo, por ejemplo acá puedo poner el semáforo, que la verdad que ahora no sé dónde lo dejé, pero el adorno es exclusivo, siempre está bueno tener lugares vacíos para poner. Entonces acá me quedaron 3 casilleros donde podemos poner cosas y como digo, acá tenemos la entrada que nos va directamente al huerto, que nos podemos conectar a la base y como digo podemos llegar a lo que es el huerto y que tiene su salida también para afuera, y el tema de los perros y las telas y demás, ¿sí? Obviamente que lo mismo, si yo acá debería poner un piso, exactamente acá donde estoy parado tendría que poner un piso, porque no me deja. Bueno, ahí se puede poner piso y entonces acá en este piso tendría que poner un cofre mirando para acá para que no me impida la entrada, y acá obviamente que puedo poner telas y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver el por qué hicimos este diseño. Tengan en cuenta, sí, fíjense que hay una triple línea en todo lo que es la base, ¿sí? Menos en esta parte del huerto, que tenemos solamente un pasillo que tiene 2 muros, ¿sí? El exterior de nivel 3 y el interior de nivel 4. Después el resto de la base, ¿sí? Para cualquiera de los lugares de la base, ¿sí? Si quieren venir a los hornos, tienen que haber 3 muros, 1, 2, 3, uno de acero en el medio, 2 de piedra, ¿sí? Fíjese que ya cubrimos todo, lo mismo para llegar a lo que es la habitación. Tenemos 1, 2, 3 muros, el del medio es de acero, los otros 2 son de piedra y bueno, acá ya me quedé corto de acero, pero fíjese que los 3 muros, bueno, acá tenemos muro nivel 1, lo que hicimos que rompimos el taller recién, así que, pero sí, fíjense lo mismo, 1, 2, 3 y recién llega a la habitación, y lo mismo 1, 2, 3 recién llega a la habitación, y así en todo lo que es la base, ¿sí? Fíjense acá lo mismo, 1, 2, 3, entran al centro y acá queda un pasillito, pero lo mismo 2 muros para llegar al huerto. El huerto tiene solamente 2 muros por el tema de que no hay nada que me puedan robar. Si viene alguien a querer robarme, tengan en cuenta obviamente que cuando hablamos de robar de raideos, que son bots los que hacen los raideos, ¿sí? Y el bot no te puede ni abrir esto, no te puede robar los perros y no te puede robar nada acá. Entonces esto necesaria, no, yo lo pongo así con doble muro porque ya tenían en realidad el muro. En realidad yo lo que puedo hacer acá es romper esta línea de muro de nivel 4, la podría romper y podría dejar el piso con solamente el muro de piedra, ¿sí? O usar el material, ¿sí? Tengamos en cuenta de que el material de acero nos devuelven, entonces yo puedo romper estos muros, me van a devolver algo de acero y puedo subir estos muros de acá afuera, entonces dejar solamente una línea al nivel 4 protegiendo esto. Entonces yo ese espacio que me queda libre con el piso, si tengan en cuenta que sí o sí tengo que poner piso
porque del lado de afuera no puedo poner piso, y si yo no tengo piso en este lugar, este muro no podría existir. Entonces estos pisos sí o sí van a estar, pero al no tener estos muros y al no tener los muros nivel 1, yo lo que puedo hacer es colocar cofres ahí que me servirían como depósito para cosas, ¿sí? O podría poner los bancos estos de trabajo, los podría colocar ahí. Pero bueno, eso en el futuro lo vamos a estar cambiando, ¿sí? Este diseño, en principio ya le digo, está así para este momento del juego. Como le digo, acá ya no van a poder entrar, y en caso de que tengan muro nivel 1, si entran acá no me pueden robar nada. Lo importante es esto, porque la triple línea de muros acá, 1, 2, 3. Esta triple línea de muro está por el tema de que los bots se manejan que pueden romper tres muros de piedra, pero en línea recta. Entonces, si nosotros logramos subir estas tres líneas a nivel de piedra, el bot va a romper uno, va a romper dos, y cuando llegue a romper el tercero ya no va a romper, ¿sí? En realidad rompe, no sé si llega a romper dos. El tema es, lo importante es esto que está acá. ¿Por qué tres líneas de muro? Yo, por lo que tengo entendido, los bots me parece que rompen dos muros de piedra en línea recta, y después como mucho puede romper uno lateral. Entonces, si nosotros teniendo tres líneas de muro, obviamente que si lo subimos a nivel 4 ya el bot no va a poder entrar, y si lo subimos a nivel 3, o sea de muro de piedra, el bot va a romper 1, 2 y no va a llegar a romper el tercer muro que haga que entre el depósito. Entonces ya con esta tercera línea, de estas tres líneas, ya nos aseguramos de que no va a entrar a nuestro centro o a nuestro depósito o a nuestro espacio acá. Entonces si lo tenemos a nivel 2, sí, bueno, ahí puede ser que rompa 1, 2, 3 y entra el depósito, pero ya a nivel romper 4 o 5 muros ya no lo va a romper. Además de que estos muros nivel 1 que están así perpendiculares a estos que están acá, si fíjense acá, vamos a ver este lado acá que tengo muros nivel 3 ya. ¿Sí? Si el bot viene, rompe muro a nivel piedra este que está acá, rompe este muro de nivel piedra que está acá, rompe el segundo muro de nivel piedra que está acá, no va a romper el tercero, y lo que va a empezar a hacer es romper estos muros de nivel 1. ¿Sí? Puede ser que rompan 1, 2, 3, 4, sí, hasta 7 muros nivel 1, pero porque va a romper este de piedra, va a romper este de piedra, y después va a romper los muros nivel 1 y se va a ir yendo para el costado y nunca va a entrar a mi base, se va a ir, salvo que obviamente que llegue a este muro que está acá, que todavía lo tengo el 1, que lo tengo que subir, y ahí sí entre y agarre algo de lo que está acá. Entonces el bot puede romper 1, puede romper 2 muros, y siempre va a buscar la forma más fácil de entrar. ¿Cuál es la forma más fácil? Romper muro nivel 1. ¿Cuántos muros va a romper? 5, 6, 7 muros. Se va a ir para los costados, se va a ir para el costado, y nunca va a llegar a lo que es el centro, ¿sí? Después esto, al momento de ustedes tener que reponer, obviamente que van a reponer el muro de piedra que se le rompieron exterior, y después van a romper muchos muros, van a tener que reponer muchos muros de nivel 1, pero es uno de madera, no cuesta nada y no es nada difícil, ¿sí? Igual siempre tengan en cuenta, obviamente, de dejar cosas en la camioneta. Dejar algo, sí, los que más les gusta, si tienen modificaciones de la lanza, se hacen lanza con 3 de madera, la modifican, meten 2, 3 lanzas en la camioneta, y como mucho dejan un cofre en el exterior, ¿sí? Ponen un piso, por ejemplo acá, que yo puedo poner piso, dejamos un piso ahí, y ahí colocamos un cofre con 2 o 3 lanzas. Entonces el bot va a agarrar la camioneta, va a agarrar lo del cofre, va a romper 1 o 2 muros de esto, y se va a romper muros nivel 1 yéndose al lateral, y nunca va a entrar a su base, y ustedes van a estar protegidos. Entonces, como le decía, ¿sí? Tips para evitar los raideos de los bots es eso. Para evitar la horda, obviamente que la horda rompe muros de nivel 1. Si tienen base de nivel 1 o todavía no son nuevos jugadores, yo les recomiendo de que, como todavía no van a estar haciendo raideos, hasta el nivel 150 no pueden hacer raideos, yo les recomiendo que tengan los cofres llenos de loot, sin muros, solamente pisos sin muros. ¿Por qué? Porque los zombies te van a venir, te van a romper los muros, y van a tener que estar farmeando madera constantemente para romper los muros a nivel 1. No conviene tener muros, no te van a hacer nada. Cuando pasa la horda, vos te salís de la base y no te hacen nada a vos. Cuando farmen materiales suficientes, se hacen el exterior de nivel 3, ahí recién van a hacer el interior, ¿sí? Primero tienen que conseguir la moto, tienen que subir la base a nivel 2, ¿sí? O sea, una vez que se van haciendo su diseño, así que ya tienen su diseño en mente, bueno, lo van a creando y lo van haciendo de nivel 2. Tengan en cuenta que la horda van a romper 2, 3 o hasta 4 muros de nivel 2, no más que eso. Y bueno, entonces por eso tengan en cuenta de que si están subiendo la base y están 3 horas farmeando para subirse varios muros a nivel 2, y después viene la horda y te lo destruye, tengan en cuenta directamente, o no lo hacen, o lo hacen una vez que sepan que tienen material suficiente, ¿sí? Y una vez que lo suban a nivel 3, la horda ya no lo va a estar fastidiando. Entonces,
con este diseño de 3 muros y muros paralelos evitan el raideo, evitan la horda y es un diseño bastante cómodo, ¿sí? Fíjense que si yo digo, bueno, tengo que ir al centro, ya estoy en el centro, ¿sí? De acá digo, bueno, tengo que ir a buscar la madera. Bueno, vengo acá, agarro la madera, de la madera la pongo a hacer carbón, el carbón lo agarro y me lo llevo para hacer el coso. ¿Sí? Está bien, esto sí puede ser que quede atrás mano, el tema de que tengo los hornos estos acá y el otro está allá, pero yo lo dejé así, pero no me molesta caminar de un lado de la base a otro. Obviamente que si a ustedes les molesta eso de caminar de un lado a otro, pueden dejar en todos los hornos acá, porque fíjense que hay bastante espacio. Pueden poner 1 y 2 hornos más acá, entonces van a tener la madera, van a tener el carbón y van a tener los hornos al mismo tiempo. O pueden usar este taller que está acá para hacer todo lo que es función acá, y el taller este de máquinas se lo llevan al otro lado de la habitación, ¿sí? Pueden usar lo que es el taller de máquinas acá, ¿sí? El armero, el banco de las armas acá, el otro banco de reciclador acá y el otro por aquí, y entonces meten todo eso acá. El del taller y esto que se usa poco lo mueven acá, y el de los hornos lo llevan allá para que quede más a mano. Tema habitación, esto es algo estético que a mí me gusta ponerle, sí, o sea, obviamente que tener una cama y tener el armario y eso no modifica nada, y tener un lugar donde guardemos la ropa tipo armario como hace Río, no es algo estético que le gusta a él, que me gusta a mí. No hace falta que la tengan así, obviamente que ustedes los cofres de la ropa lo pueden dejar tranquilamente en este centro que está acá. Sí, fíjense que yo acá no pongo cofres por un tema de comodidad de puertas, pero ustedes podrían poner un cofre en esta ubicación donde estoy yo parado, pegado a la pared para que no moleste. Y lo mismo, bueno, acá sí ya no, porque hay doble puerta, ¿sí? El tema de, bueno, la puerta la podrían mover en la puerta acá, este cofre pegado a la pared, y seguir poniendo más cofres en esto, ¿sí? Acá lo mismo, pueden poner un cofre en esta pared pegado a la pared para evitar el pase de la puerta. Pero bueno, yo la verdad que así estoy cómodo, no hay muchas cosas tampoco que... Una F nunca está de más. No hay muchas cosas tampoco que tenga que meter en el centro. Después la idea es subir los estantes de nivel, así que eso no se va a estar molestando, no va a estar pasando nada. Así que es un diseño que está cómodo, que evitamos la horda y que evitamos los raideos. Ahora toca subirla a nivel 2, a nivel 3 y nuevamente a nivel 4. Como le digo, estos muros de nivel 1 que están acá no hace falta subirlos. La idea es que estén ahí, que si el bot viene y se los rompe, usted lo repongan. Obviamente que una vez que suban toda su base, si yo tengo que subir todos estos muros a nivel 2 para después subirlos a nivel 3 y el centro a nivel 4, una vez que entré toda la base, sí, yo voy a empezar a subir estos muros a nivel 2 porque la madera y la piedra se consigue fácil, y los voy a estar subiendo a nivel 2 y a nivel 3 por un tema estético que me gustaría que quede. Y lo mismo que le digo, ya una vez teniendo esto nivel 4, vos sabés que el bot no te va a entrar a la base por este lado, ¿sí? En caso de que lo quieran hacer, pueden subir esta línea exterior a nivel 4, esta línea interior sacarle y dejar solamente una línea, o dejar así como está. Y lo que pueden hacer es esto, ¿sí? Esta línea que está acá, este pasillo que está acá, lo pueden romper y dejar lo mismo, una línea de nivel 4, y estas dos sacarlo y hacer también un pequeño huerto, una cocina o algo acá. Así lo mismo que este espacio que está acá. Fíjense que este espacio en un momento tenía pensado romper estos muros y hacer un 3x3 acá, para hacer tipo cocina o algo por el estilo. Y el tema es que obviamente que si rompen un muro acá y esto está todo vacío, cosa, y rompen otro muro, en dos muros llegan al centro. Entonces por eso que preferí dejar la línea de 3 muros en toda la base, ¿sí? Y bueno, para terminar lo que voy a hacer es mostrar lo que es el diseño en dibujo. Este diseño lo voy a estar copiando y lo voy a estar poniendo en... Esperen que no se ve. Este diseño lo voy a estar copiando y lo voy a estar llevando al Discord, ¿sí? Lo voy a poner ahí para que se vea mejor. Ahí se ve mejor. Entonces sí, como quedó, acá está el garage. ¿Sí? Tenemos un camino ahí y un camino acá abajo donde se pueden poner cosas. Todo esto es el huerto, el doble centro que está acá, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habitaciones rodeando lo que es el centro, todo conectado por un pasillo que está libre. Obviamente que acá hay puertas conectándose en las habitaciones y conectándose con el centro. Este diseño, como digo, lo voy a estar dejando en mi Discord. En caso en que quieran entrar al Discord, estará en la descripción. Y bueno, cualquier modificación o cualquier cosita que ustedes vean distinto a esto o que le puedan agregar, me los avisan, me lo dejan en comentario. Así que antes de que yo la esté subiendo, si hay alguna sugerencia que ustedes me quieran dar, me lo avisan, ¿sí? Pero como le digo, la triple línea de muro en todos los laterales formando el cuadrado, entradas 2,
Por ahí, una por acá y una por acá, no mucho más. Por acá arriba no hace falta meter entradas porque eso cuesta mucho más a cero para el momento de subirlo, así que ahí está más que suficiente, gente. Espero que no se haya hecho muy largo el video, me gusta hablar mucho. Es lunes y arrancamos con toda la semana. Espero su like, espero su apoyo, que compartan y que siga creciendo el canal. No les robo más tiempo, 21:30 vamos a estar jugando las de Honor y vamos a estar jugando Frostburg en el directo de esta noche, 21:30 como dije. Un abrazo grande, se cuidan. Chao, chao.